Eh, Habíamos estado hablando entonces de la búsqueda exhaustiva, sea encadenamiento hacia atrás, sea encadenamiento hacia adelante. Bien, ahora utilizar heurística. La heurística es conocimiento inherente al problema que habrá de llevarme a través de métricas entre el estado actual y el estado objetivo a moverme por aquellos nodos que sean los más promisorios, como siempre decimos. Esto es a tratar de ir hacia esos nodos desechando el recorrer la otra parte del espacio de búsqueda, pero manteniendo sí vivos como alternativas de backtracking nodos que en su momento de no encontrar la solución a mi problema y llegar a nodos cerrados, tener esa posibilidad de volver hacia atrás, hacer un backtracking y buscar caminos alternativos. Una heurística asociada a este problema particular de las dos jarras, de 4 y 3 litros de capacidad respectivamente, es directamente tomar la distancia respecto del contenido actual de la jarra de 4 litros con el contenido que deba obtener en el momento del estado solución. O sea, siempre cotejar el 0 contra el 2, el 4 contra el 2, el 1 contra el 2 y moverme por aquel estado que efectivamente se encuentre a menor distancia. Esto significaría, entre comillas, que muy probablemente estoy en el camino más próximo a encontrar la solución. Por ejemplo, si estando en la facultad a mí se me dijese que tengo que ir a Barreal, a Calingasta, probablemente lo más lógico, asumiendo que Calingasta está hacia el oeste, sea tomar justamente una ruta que va hacia el oeste. Entonces, de hecho, me iría por la Ignacio de la Rosa, con esa heurística, moverme hacia el oeste y seguiría avanzando, cada vez más próximo al estado solución, cada vez más próximo, más cercano a Calingasta, pero indefectiblemente, si voy por camino terrestre, si voy en auto, llegaría a la zona de los diques, en donde a través de la ruta 12 o por medio de la ruta 12 me es imposible seguir transitando. De ahí que esa heurística que tiene sentido se encontraría con una alternativa de imposibilidad de continuar la trayectoria, de tal manera que yo debería dejar nodos alternativos y a sabiendas de todo está en que ese estado o ese sentido inicial para ir a Barreal, hoy por hoy nos lleva a tomar hacia el norte, tratar de ir hacia Talacasto y a través de la quebrada de las Burras salir al puente de Pachaco y en definitiva retomar allí la ruta número 12 e ir en el sentido oeste hacia la zona de Calingasta. Bueno, lo que parecía una heurística muy factible en cuanto a la resolución del problema, problemas de construcción de rutas que tienen que ver con el entorno del espacio de búsqueda, hicieron imposible que yo llegara tan solo con esa heurística. Evidentemente, lo que vamos a implementar acá nos lleva por el camino adecuado, pero quiero resaltar eso, las heurísticas, conocimiento inherente al problema que estoy resolviendo, llevan la mayoría de las veces a buenas alternativas de solución, pero no garantizan efectivamente encontrarla.
siempre, lo único que garantiza encontrar cualquier solución a mi problema es la exhaustiva. Bien, desde el estado 0,0, sabemos que teníamos como opción, a través de la regla 1 y o 2, de llenar los contenidos de la jarra 1 y 2, respectivamente, pasando al estado 4,0 y 0,3, respectivamente. Entonces, cotejo ambos estados, el valor o contenido de la jarra 2 en valor absoluto respecto del estado objetivo, que tiene que tener 2, y vemos que 0 menos 2 en módulo es 2, y 4 menos 2 en módulo es 2. La heurística es exactamente la misma, la heurística H es exactamente la misma en ambos nodos, y por una cuestión de búsqueda hacia lo profundo o por lo que fuere, me voy por la izquierda. Me voy por la izquierda. ¿Esto tiene que ver con la heurística? No, no tiene que ver con la heurística. Podría haberme venido por este lado, pero opto por emular el concepto de la búsqueda hacia lo profundo, que por norma, que por definición siempre atina a expandir el nodo que se encuentra a la izquierda. Expandimos los nodos correspondientes al nodo 4,0, que no era solución, y vemos que podemos, a través de la regla 2, que significa llenar la jarra 2, y a través de la regla 7, volcar el contenido de 1 en 2 hasta llenar 2, me encuentro con que puedo pasar al 4,3 o 1,3 respectivamente. Este nodo con una heurística 2 y este nodo con una heurística 1. ¿La idea cuál es? Moverme sistemáticamente por donde decrezca la heurística, y ante igualdad de valores en la heurística entre los hermanos, irme por el extremo izquierdo. Entonces, expandiré el nodo 1,3. Todo lo que venía por esta parte del árbol queda latente, es más, no la estoy generando. Todo lo que venía por esta parte del árbol no la estoy generando. Entonces, estoy apostando a que la heurística me lleva por los caminos más promisorios en el sentido de la solución. Desde el 1,3, ¿qué puedo hacer? Llenar la jarra 1, pasando al 4,3, y fíjense, ustedes podrán estar cuestionándose en este momento, Raúl, ¿no me dijiste que no debían haber estados repetidos? Claro, no deben estar estados repetidos en el camino hacia lo profundo, en el camino nivel a nivel. Pueden haber en distintos niveles, pero no en una misma trayectoria. O sea, este estado 0,3 está permitido respecto de aquel, pero no significa que esté entrando en un lazo. Estaría entrando en un lazo si yo pusiera el 0,0, volvería acá, llenaría la 2, volvería a vaciarla, llenaría la 2, volvería a vaciarla. Eso es un lazo. Acá, este estado es coincidente en una rama del árbol y en otra, pero no son estados repetidos en la trayectoria que estoy implementando a través de la heurística. Como el 4,3, este no es un estado que se haya dado con anterioridad para llegar a este nodo. Entonces, de entre los nodos hijos, una vez más, medimos la heurística. A través de la regla 1 del estado 1,3 pasamos al 4,3. Del estado 1,3, vaciando, a través de la regla 3 podemos pasar al 0,3, y vaciando la 2 podemos pasar al 1,0. De entre todos, heurística 2, 4 menos 2 en módulo 2, 0 menos 2 en módulo 2, 1 menos 2 en valor de módulo es 1. Entonces, la heurística 1, entre sus hermanos,
me voy por la menor. Único descendencia. ¿Por qué? Porque si lleno la jarra 1, vuelvo a un estado repetido. Si lleno la jarra 2, vuelvo al estado repetido. La única opción es volver o trasvasar el contenido de 1 en 2. De hecho, si vaciara la 1, volvería a la raíz. Entonces, vuelco el contenido, único hijo, se mantiene la heurística, 0 menos 2, perdón, acá la heurística aumenta, fíjense, aumenta. 0 menos 2, 2 en módulo. Acá hay un error, la heurística es 2. Y como es hijo único, no me queda otra que seguir por ahí. Esto que en el análisis de ir permanentemente optimizando o moviéndome por la reducción constante de la heurística, puede llevarme a un camino sin salida. O sea, decir, no bajó la heurística, no voy a este nodo. Lo mejor para mi juego, para mi escudriño del espacio de búsqueda, es generar movimiento. Más allá de que en un primer momento pareciera ser que me alejo de la solución, de hecho la heurística, insisto, acá es 2, 0 menos el objetivo en módulo es 2, y sin embargo es la única alternativa de camino que tengo. Esto es como cuando uno va bajando por ahí del Tres Marías o de la montaña hacia el lago, y el objetivo es llegar al lago, es llegar al agua. Pero por allí nos encontramos con una pendiente lo suficientemente abrupta como para temer ir por ese camino, y lo que hacemos es alejarnos de nuestro objetivo, tal vez subir un poco, pero encontrar una pendiente que, siendo más suave, me permita a mí llegar al objetivo, que es bañarme en el lago, pero con un camino más tranqui. Bueno, generamos movimiento, llegamos a la orilla del lago sin haberme caído, sin haber rodado, producto de una pendiente muy abrupta que en mis años, por ejemplo, no son tolerables ya. Entonces, lo peor que nos puede pasar es quedarnos estancados en el proceso de búsqueda. Debemos permitirnos que esa heurística que pretendemos decrezca sistemáticamente, si es un funcional de costo, o si es una ganancia que aumente sistemáticamente camino al objetivo, permitirnos que en determinada cantidad de pasos fluctúe, suba, baje, si hablamos de costo, si hablamos de ganancia, pero con el objetivo de generar movimiento. Estando en este nodo, entonces, como opciones tenemos tan solo llenar la jarra 1 y o llenar la jarra 2. Ambas dos con una métrica de 2, una heurística de 2 respecto del estado objetivo. Una vez más, ante igualdad de métrica, me voy por la izquierda. Fíjense que la generación de los nodos no es antojadiza cuál va por la izquierda. Las reglas de izquierda a derecha se van activando conforme han sido cargadas. O sea, el árbol, primero va la regla 1 y la 2 está antes que la 7, la 1 está antes que la 3 y esta que la 4, la 5 es única, la 1 antes que la 2 antes que la 7, o sea, voy construyendo las ramas del árbol para activar las reglas en el orden que han sido cargadas. En función de eso, me muevo por el nodo de la izquierda cuando las heurísticas, las métricas, las distancias que hay con el nodo objetivo son iguales. Una vez que estoy en este estado, finalmente tengo la opción, a través de llenar la jarra 2 y o volcar el contenido de 1 en 2 hasta llenar 2, la regla 7,
llegar al estado solución a través de esto, en donde acá la heurística es 0 y acá la heurística es 2. Entonces, uno debe medir la heurística para saber por dónde me voy. Llegado acá, la heurística es 0, encontré la solución y en tanto acá tengo una heurística de 2. Entonces, de todo el árbol que tenía antes, tan solo fui generando y explorando y comparando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comparaciones y llegué al estado de solución a través de esta heurística, sin duda muy elemental, sin duda para este juego absolutamente sencillo, pero que nos permite interpretar el concepto de heurística y cómo esta, en la medida que yo más sé del problema, me puede facilitar el camino, la transición entre el objetivo inicial, entre el estado inicial y el estado objetivo final que se nos está solicitando. Entonces, esa es una alternativa de utilizar heurísticas en las jardas. Ustedes, en el práctico, van a tratar con otros problemas de jardas parecidos, en donde deberán implementar esta fracción de conocimiento que me habilite a desplazarme por el espacio de búsqueda, que sea clara, que sea concisa, que sea completa, porque con estas reglas yo puedo recorrer la totalidad del espacio de búsqueda. Y finalmente, si así se solicita, implementar alguna heurística en alguno de los lenguajes en que puedan llegar a implementar esto, tal que encuentren los pasos de solución más eficientes del estado inicial al estado final. Este era el otro problema que también jugamos. La oveja, o mejor dicho, el pastor, el lobo, la oveja y el repollo. ¿Recuerdan? El estado inicial es que todos los 4 elementos están de un lado del río. Y mi estado objetivo es llevar todos ellos al otro lado del río, asumiendo que el único que sabe manejar el bote es el pastor y que debe llevar alguno, o viajar solo, perdón, o llevar alguno de los otros 3 elementos, el lobo, la oveja o el repollo. Y que es la presencia del pastor el que inhibe al lobo de comer la oveja o que inhibe a la oveja de comer el repollo. ¿Sí? Si el pastor se fuera solo como primera alternativa, el lobo se comería la oveja o la oveja se comería el repollo, entonces me impediría a mí llegar al estado solución en donde desde el inicial, norte, 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 llegar al sur, 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 sur. Estas son las reglas que representan el juego. El pastor solo. Pastor, lobo, oveja, repollo. Tal que no come lobo oveja. ¿Cuándo no come lobo oveja? Vengo acá, no come XY, sí opuesto XY. O sea, el lobo no comerá la oveja, si no está el pastor presente, si ambos están en orillas opuestas. La oveja no comerá el repollo, si ambos están en orillas opuestas. Entonces, el pastor puede ir solo, que era el que chequeaba, el que controlaba que efectivamente el lobo no comiera la oveja y la oveja no comiera el repollo, si estos están en distintas orillas. ¿Es factible eso? Veamos en el estado inicial. Para que vaya el pastor solo, no tiene que comer el lobo la oveja. Para que esto sea cierto, tiene que validarse esta regla, que no come XY. Acá está viniendo L y O como norte-norte.
norte, norte, estado inicial, norte, norte. Entonces, opuesto XY y me devuelve como verdadero opuesto XY solo si opuesto norte-sur u opuesto sur-norte. Como acá estoy yendo con opuesto norte-norte, no puedo activar la primera regla en este estado en donde los 4 elementos están del lado norte. ¿El pastor con lobo puede ir? Bueno, XX están en la misma orilla, el pastor y el lobo, pero no debe comer oveja repollo. En este caso, no come oveja repollo, es si opuesto oveja repollo. NN, una vez más, opuesto NN no es verdadero, falso, entonces ir pastor con lobo como primer movimiento no es válido. He recorrido la 1, no la puedo activar, la regla 2 no la puedo activar, y voy a la regla 3 que dice ir pastor con oveja. Bueno, tengo que ambas están en la misma orilla, norte-norte, el lobo no es vegetariano, entonces voy a generar una salida y en donde efectivamente opuesto va a ser XY, o sea, va a haber una transición, un cambio a través de aplicar la regla 3 del valor de norte, 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 pasaremos a un sur, norte, sur, norte. Habré movido el pastor y la oveja hacia el sur a través de la regla 3. Entonces tengo sur, norte, sur, norte. En ese estado, ¿puedo activar la regla 1? Sí, puedo activar la regla 1. ¿Por qué? Porque no come lobo oveja, norte, sur, no come norte-sur, si opuesto norte-sur, efectivamente es verdadero, verdadero, no come acá. No come oveja repollo, sur-norte, no come, opuesto sur-norte, es verdadero, por lo tanto, puedo activar la regla 1. Entonces vuelvo a un estado. Norte, norte, sur, norte. Y acá tengo las dos alternativas. O llevo el repollo a través de la regla 4 o llevo el lobo a través de la regla 2. Y generan las únicas dos alternativas de solución que tiene el problema, el cual, y a través de la aplicación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas, me permite hacer la transición válida entre el estado inicial del problema del pastor, lobo, oveja y repollo y el estado objetivo final, sur, 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 para pastor, lobo, oveja, repollo. Entonces, esas eran las dos alternativas que en principio ustedes también jugaban cuando presentábamos las PPT de los juegos días pasados. Entonces, esta es un poco la forma de representación en reglas del juego y cómo, moviéndome con toda esta base de conocimiento, permito generar estas dos alternativas de solución que se evidencian acá. Otro juego que sin duda también han jugado, han programado, es el de las torres de Hanoi. Imaginemos que tenemos tan solo un disco. ¿En qué consiste el juego de las torres de Hanoi? En mover una pila de discos ubicados de esta manera, en la posición superior el disco de menor diámetro, en la posición inferior el disco de mayor diámetro y así
en orden creciente de diámetro, moviendo de a un disco por vez, llevar a la torre destino 3 la totalidad de la pila, teniendo como soporte a la torre 2. Imaginemos que jugamos con 3 discos, estos 3 discos tan solo, que es simple, que es elemental. O inclusive seamos más triviales todavía. Movamos un disco tan solo, tenemos un disco. Quiero llevarlo de acá a acá. Es simplísimo. Directamente llevo el disco de la torre de origen a la torre destino. Torre 1 tiene el disco 1. Directamente lo muevo a la torre destino, a la torre 3, acá. Entonces, ese único disco que estaba en la primera torre lo llevo a la torre destino. O viceversa, si esta es la torre 1, tengo un movimiento inclinado y descendente, si esto es torre 1 y esto es torre 3, descendente es de torre 1 a torre 3, ascendente de torre 3 a torre 1. El movimiento inclinado es transición entre torre 1 y 3, descendente de torre 1 a 3, ascendente de torre 3 a 1. Si esto fuera torre 1 y 2, bueno, sería lo mismo. Descendente a torre 2, ascendente a torre 1. Pero si lo mantenemos como torre 1 y torre 3, o mejor dicho, acá tengo la torre 1, el eje, esta será la torre X, Y y Z, X, Y Z. Si tengo en el eje X, torre 1, ese disco solo, un movimiento inclinado es entre X y Z, o entre Z y X. Si quiero hacer un movimiento horizontal, fíjense que iría al 0 del eje de coordenadas X, Z, torre 1, torre 3, iría a este punto, en donde tendría 0 tanto en la torre 1 como en la torre 3. Origen de coordenadas. Si no tengo ningún disco, ni en la torre 1 ni en la torre 3, es porque el disco ha quedado en la torre 2. Por lo tanto, un movimiento horizontal es entre X e Y, o entre Y y X. Es entre torre 1 y torre 2, o torre 2 y torre 1. Si yo hago este tipo de movimientos, evidentemente habrá de ser entre torre 2 y torre 3, que ya vamos a ver si es descendente será en un sentido y si es ascendente en el otro. Entonces, como alternativas para resolver el problema con un solo disco, tontísimo el problema, con un solo disco puedo directamente moverlo acá, objetivo cumplido, o llevarlo acá y llevarlo de nuevo a la torre tomando esta segunda como soporte, como decíamos. Evidentemente es fácil directamente este. Ahora, supongamos que tenemos 2 discos, estamos jugando. ¿Qué haríamos? Intento llevar estos 2 discos moviendo de a un disco por vez y respetando que en todas las torres siempre se mantenga el disco más chico en la parte superior y los discos más grandes en la parte inferior, que no haya un ordenamiento malo de discos, o sea que los diámetros tanto en una torre como en otra siempre vayan creciendo hacia la base,
Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Mover el chiquito al soporte, mover este al destino, y finalmente el chiquito al destino. Con esos tres movimientos habría logrado constituir el traspaso de estos dos discos. Si tengo tres discos, bueno, ¿cómo haría? Y la idea es, de nuevo, ¿cómo jugaríamos? Llevo chiquito al destino, llevo el del medio al soporte, traigo el chiquito al soporte, llevo el grande al destino, el chiquito que está acá arriba lo llevo al origen, el del medio lo llevo al destino, y finalmente el chiquito del origen al destino. ¿De acuerdo? En 7 movimientos he logrado trasladar estos 3 discos. Con 4 discos serían cuestiones parecidas, hasta 5, hasta 6, probablemente podamos ver esos movimientos, pero según las alternativas de representación que tengamos, serán las formas de resolver el problema. Acá teníamos tan solo un disco. Esto es lo que tenemos acá. Replicamos ese único movimiento, ese único disco, ese triangulito, lo replicamos 3 veces. Esto sería el caso de contar con 2 discos. Con 2 discos. Para 3 discos, a este triángulo, constituido por los 3 chiquitos iniciales, lo replicamos nuevamente, constituyendo ya un espacio de búsqueda para 3 discos. Si tuviera 4 discos, esto lo repetiría una vez, lo iría en la parte inferior, como sucedió con esto, y en la parte inferior derecha iría otro triángulo igual, constituyendo un espacio de búsqueda de 4 discos. De 4 discos. Ahora, fíjense acá, tengo 3 discos en este espacio de búsqueda. 3 discos. Acá está el disco 1, en el origen, torre X. El disco 2 y el disco 3. ¿Sí? O sea, el 1 es el más chiquito, el 2 y el 3 es el más grande. Los discos entonces serían 1, 2 y 3. 3 discos tan solo. Fíjense, este movimiento que yo hago acá, de tener los 3 discos en X, paso a tener tan solo el 3 y el 2, el 3 y el 2 en X, en la torre 1 en X, nada en la torre 3 en Z, por lo tanto, nada porque estoy viendo la coordenada acá, 0, por lo tanto, ese disco, a través de un movimiento horizontal hacia la izquierda, me ha permitido llevar el disco más chiquito, el 1, a la torre destino, a la torre soporte, perdón, que es la torre 2 o I. Fíjense, tan solo el 3 y el 2 en el X, no tengo nada en este punto en el Z, por lo tanto el 1 está en el I. Ahora, si el movimiento lo hubiera hecho acá, un movimiento, habíamos dicho, inclinado, reflejaba entre torre 1 y torre 3, o entre X y Z. En este caso concreto, aparece el 3 y el 2 que se mantienen en X,
se mantienen en X, y el 1 que aparece tan solo en el eje Z. Por lo tanto, este chiquito lo he movido al eje Z y todavía están el 2 y el 3 en el eje X. Estando acá, este movimiento sabemos que es entre X y Z. Todo lo que sea inclinado es entre X y Z. Lo que sea horizontal entre X e Y. Lo que sea vertical entre Y y Z. Fíjense que acá, por ejemplo, hice este movimiento horizontal que llevó el disco más chiquito al eje Y, y después puedo hacer un vertical llevando ese disco chiquito. No me interesa si estoy jugando, si no estoy jugando, simplemente estoy viendo movimientos. Llevo este disco a este punto que hace que aparezca el disco 1 en la torre Z, en la torre 3. Entonces, movimientos diagonales entre X y Z, entre torre 1 y torre 3, ascendentes entre X y Z, descendentes entre Z y X. Horizontales, ¿qué dijimos? Entre X e Y. A la izquierda, de X a Y. Hacia la derecha, de Y a X. Verticales, movimientos de Y a Z. Ascendentes, de Y a Z concretamente. Descendentes, de Z a Y. Esas son las alternativas. Entonces, habiendo llegado acá y ejecutando este movimiento, significa que estoy yendo con algo hacia el eje X, hacia el eje Z, de X hacia Z. ¿Y qué es lo que llevo? Bueno, aparece el 2 en Z. ¿De acuerdo? Entonces, estos son movimientos válidos que yo estoy haciendo porque cuando esté en este punto, significará que en X me quedó tan solo el disco 3. El disco 3. Este es el sistema de coordenadas. El 2 está en Z. Por lo tanto, el más chiquito está en Y. O sea, ¿qué he hecho yo? Bueno, he hecho un movimiento del tipo, llevé el chiquito al Y, llevé el segundo al Z. ¿Puedo hacer este movimiento? No, no puedo hacer este movimiento porque paso de tener dos discos, el 3-2, en el eje X, paso a tener el 3-1 en el eje X. Entonces, ¿qué significaría eso? Que he movido dos discos a la vez. O sea, el 2 lo llevé a X y el 1, o sea, el 2 lo llevé, perdón, dijimos que los horizontales eran entre X e Y, entonces he llevado el 2 a Y, pero aparece el 1, de tal manera que he hecho un movimiento también de Y a X simultáneamente con el 1. Eso no lo puedo hacer. No puedo mover dos discos a la vez en una transición de estados. Ustedes fíjense que cada vez que yo cambio de coordenadas, se van manteniendo los discos que habían en el estado anterior solo a través de movimientos permitidos. Por eso es que acá están faltando líneas, porque estos movimientos no son de un único disco, son de más de un disco que no están permitidos en el juego. Hemos dicho
que la idea es llevar con la menor cantidad de movimientos, moviendo de a un disco a la vez. Entonces, conformado este espacio de búsqueda, este es el estado de solución para 3 discos. ¿Cómo he operado? Bueno, teniendo los 3 discos en X, ¿qué hice? Llevé el 1 al destino. Acá está. El 1 al destino. El 3 y el 2 sigue estando en X. O sea, quedaron estos dos en X y llevé este al destino. Voy a llevar el del medio al soporte. Esto lo hago acá, en un movimiento horizontal. Me queda tan solo el disco 3 en X, el disco 1 en Z, por lo que el del medio, 2, está acá. Bajo, hago un movimiento vertical. ¿Qué es lo que hace? Sigue estando el 3 en el disco X, en la torre X, pero ahora no tengo nada en el destino, nada en Z. ¿Por qué? Porque llevé el más chiquito al soporte. Entonces tengo el 1 y el 2 en el soporte, nada en el destino, y el más grande, el 3, en el origen aún. Muevo el 3 al destino. Muevo el 1 a X. El chiquito lo traigo a X. Muevo el 2 al destino. Y finalmente el chiquito al destino también, conformando los 7 pasos de solución: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En general, ustedes saben que la alternativa de solución mínima de los juegos o del juego de las torres de Hanoi es 2 a la n, 2 a la cantidad de discos, menos 1. O sea, tenemos 3 discos, 2 a la 8 menos 1, son 7 los posibles movimientos, que insisto, lo podemos ver en el juego. Pero si de repente yo les digo, quiero que muevan 15 discos, ¿ahí cuántos movimientos van a hacer? 2 a la 15, eso es 32.767, creo que era, menos 1. O sea, son 32.766 posibles movimientos, en mínimos, que me llevaría de la torre origen al destino esos 15 discos, respetando las reglas de las torres de Hanoi. Entonces ahí ven que ya, si a esto no lo automatizo, se hace difícil jugarlo, mentalmente, visualizarlo. Más allá que, efectivamente, vamos adquiriendo una cancha que nos permite jugar, e independientemente de que serían esa cantidad de movimientos, 32.000, bueno, jugarlo y estaría un buen rato, que nos cansaríamos antes probablemente de llegar al estado de solución. Pero acá que está evidenciado la forma de representarlo y resolverlo en forma automática. ¿Cómo hacemos esa forma de representación? Bueno, nos vamos al nodo destino. 3, torre destino, Z, torre 3. Y empiezo a numerar los nodos en forma creciente con los movimientos permitidos. Con los movimientos permitidos. Así, estos son movimientos permitidos, como decíamos, y arrancando en un nodo 0, numero como 1 a los nodos a los que puedo llegar a través de movimientos válidos.
De cada nodo 1 y a través de movimientos permitidos, numero a los siguientes nodos como 2. Nodo 1, 2. Nodo 1, 2. De cada nodo 2 y a través de movimientos permitidos, numero a los restantes nodos como 3. De cada nodo 2, llamo a los otros como 3. De cada nodo 3, ya no tengo descendencia, pero de este nodo 3 puedo ir a este 4 con un movimiento permitido. Y de este 3 puedo venir a este 4. De ese nodo 4, genero el quinto y 5, 5 y 5 respectivamente, y desde este 4, 5 y 5 respectivamente. De cada nodo 5 genero un 6, de cada nodo 5 genero un 6, de cada nodo 5 genero un 6, de cada nodo 5, acá me faltó esta línea,